aquel que está sentado en el trono, a él sea la gloria, la honra y el poder. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 6 de Génesis y voy a hablar acerca de un arca para el día de hoy. Dice en Génesis capítulo 6, verso 8 y verso 9: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y el verso 22 del mismo capítulo. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, era un hombre que caminaba con Dios y que hacía tal y cual Dios le había mandado. Y hoy vamos a estar viendo en el capítulo 6 cómo es que Dios estuvo obrando o por qué Dios mandó el diluvio en este momento a la humanidad. Y todos nos preguntamos por qué Dios castigaría a su creación, a los que Él había hecho de esta manera. Y nosotros vemos primeramente que este mundo que Dios ha creado desde Génesis, los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, creando todo el universo, creando al hombre una sola pareja. En el capítulo 3 vemos la caída de ese hombre. Y en el capítulo 4 vemos cómo la humanidad empieza a multiplicarse, pero se empieza a multiplicar para mal. Vemos de hecho también el canto de Lamec, hablando sobre la venganza y cómo sus descendientes empiezan a tener artes y oficios. Y en el capítulo 5 nos empieza a hablar acerca de las generaciones, pero sobre todo al final del capítulo 4, en el verso 26, nos dice que de los descendientes de Set, a Set le nace un hijo y llama su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que estas generaciones que habían nacido no conocían a Dios o sabiendo de Dios no le invocaban, pero hasta este momento con Enos empiezan a invocar el nombre de Dios. Y la humanidad crece. De hecho, el capítulo 6, verso 1 dice: Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Y hubo un gran crecimiento. Y ahí estaba Noé y su familia. Era de esta descendencia. Pero el verso 5 vemos que juntamente con el crecimiento de la humanidad, como hoy, por eso hablaba de un arca para el día de hoy, una historia de hace tantos miles de años tiene un reflejo en nuestros días. Así como ha aumentado la humanidad, también ha aumentado la maldad. Y dice en el verso 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y creo que no dista mucho de nuestra realidad. La gente que hace el mal se junta, se asocia con otros y empiezan a atemorizar a su barrio, a su comunidad, a su ciudad, al mundo. Empiezan a tener negocios ilícitos, empiezan a enriquecer y conforme las ciudades son más grandes, parece que estos grupos de delincuentes crecen más, las mafias. Y en lugar de que el hombre busque a Dios, lo que hace es alejarse cada vez más de Dios. Así como Adán y Eva fueron echados del Edén. Luego vemos también a su hijo Caín que se aleja y cada vez más él está pensando que Dios lo ha desechado. Aunque Dios le había hablado, pero este hombre se empieza a alejar de Dios. Cada vez más. Su descendencia lo hace de esta manera. En este mundo es que encontramos a Noé. Vamos a ver el contexto. La maldad ha aumentado demasiado. Y dice en el verso 11, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Parece una narración actual. Parece que abrimos el periódico, vemos las noticias y nos habla de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Verso 12.
y Dios observó toda la corrupción que había en el mundo. Dios no está cegado, Dios no está sin saber, sin conocer lo que está pasando en nuestro mundo. Él está viendo lo que pasa y cómo se aumenta la maldad, la corrupción de este mundo, el pecado en este mundo. Si usted está viendo en su Biblia, y si usted no supiera que es la historia de Noé, pensaría que es nuestra historia. En ese verso 12 dice que Dios está viendo la corrupción en la que se encuentra el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto, abierto es su garganta. Dice que hay veneno de áspides debajo de sus lenguas. Solamente lo que respiran, lo que transpiran, es maldición, es amargura. Se apresuran para derramar sangre. Esto es lo que la Biblia dice. Así ha aumentado la corrupción. Estaríamos en tiempo de Sodoma y de Gomorra, y a veces vemos que lo que estos hombres hicieron, en muchas ocasiones, nuestra realidad, nuestra sociedad rebasa esa maldad. En este punto, en este aumento de la maldad, Dios toma una decisión con su creación. Dice en el verso 6, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano. En la versión 60 dice se arrepintió, pero aquí dice se lamentó de haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. En la Biblia de las Américas dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. En otras versiones dice que tuvo un dolor profundo, tuvo pena por la creación. No es que él fuera afectado, sino que se dolió por lo que venía sobre su creación. Recordemos que Dios le había dicho desde el principio a Adán y Eva que ciertamente morirían si ellos desobedecían. Y aquí esta generación sigue de la misma manera. Espero también compartir dentro de 8 días el capítulo 11 y vamos a hablar acerca de la Torre de Babel. Y vemos que parece que es una historia cíclica. El hombre en desobediencia, en rebeldía contra Dios, aunque Dios le está dando oportunidad de volver a Él, de arrepentirse, pero este hombre se aleja cada vez más. En el verso 7 del capítulo 6 de Génesis, nos dice que entonces con ese dolor en su corazón, con esa pena, esa angustia por su creación, por la condición del hombre, entonces Dios toma una decisión. Y dice en el verso 7, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Y juntamente con esa generación venía una maldición sobre toda la demás creación, sobre los animales, sobre todo lo que estaba sobre la tierra. Al igual que la maldición sobre Adán. Y nos ponemos a pensar un poco, ¿cuánto ha cambiado en estos miles de años? ¿El hombre ha crecido en su conocimiento de Dios? El hombre se ha arrepentido, el hombre ha visto la historia y dice, no voy a volver a repetir los mismos errores, pero parece que el hombre es el único que vuelve a caer en estos mismos errores y cada vez los errores son mayores. Pero en esta condición, dice Dios que aún a las aves del cielo las va a exterminar. Y al final del verso 7 dice, lamentó haberlos creado. Había un pesar profundo en Dios. No es que Dios se complazca en castigar a su creación, pero el hombre en su pecado va corriendo hacia la destrucción. En el verso 13 nos dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios a Noé, a un hombre que vivía en este contexto. No estaba fuera de la corrupción, no estaba fuera de la condición de pecado de esa humanidad. Era parte de esa humanidad. Pero yo pienso a Noé de esta manera. Recordemos que se van haciendo las genealogías o hay un propósito en las genealogías, que es
resumir una historia anterior e introducirnos a una nueva historia y mostrar al personaje central. Entonces, cuando usted vea la genealogía, va llegando a Noé. Noé viene de esa generación de hombres que buscaban a Dios. Y entonces de esos hombres que buscaban a Dios en medio de ese mundo corrupto, en medio de ese mundo que se había descompuesto, todavía Noé permanece buscando a Dios. Por eso en el verso 9 que vimos del capítulo 6 nos decía que Noé caminó con Dios, era perfecto, era justo en su camino, en sus generaciones. Dentro de ese mundo es que nosotros vivimos el día de hoy. Quiero que vayamos contextualizando un poco esto. Ciertamente hay corrupción en nuestro mundo, no se puede negar, pero aquí vivimos nosotros. Había un programa, no sé, creo que ya no existe, donde decía, es una expresión mexicana, aquí nos tocó vivir. O sea, como diciendo, no tenemos de otra. Pero realmente sí, aquí nos tocó vivir, pero en medio de este mundo es que Dios nos ha puesto y tiene un propósito para nuestra vida, nos está sosteniendo y en medio de este mundo es que Dios nos ha alcanzado y en medio de este mundo es que Dios está obrando en nuestras vidas. No es fuera de este mundo. Aquí en medio de este mundo es que Dios quiere que su pueblo viva en justicia como Noé, rectamente, que en medio de este mundo es que nos está dando gracia. En medio de este mundo es que llama a su pueblo a ser un pueblo santo. Y recordemos Juan 17 cuando habla Jesús al Padre pidiendo por sus discípulos, orando por ellos y dice, yo no soy del mundo como ellos tampoco son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Señor, guárdalos en tu verdad. Y yo creo que esta es la obra que el Señor está haciendo el día de hoy en este mundo de completa corrupción, donde viene o está condenada solo a la destrucción. Y dice en el verso 13 que Dios le está diciendo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes. Dios está advirtiendo a sus escogidos. Solamente aquellos que le conocen pueden conocer la voz de Dios y pueden prevenirse, pueden estar atentos. El que no le conoce sigue en ese desenfreno y Dios lo ha dejado para que ellos sean trastornados, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean ni se conviertan, no se les borren sus pecados. Pero tú que has conocido al Señor, que conoces la palabra de Dios, viendo estas señales y viendo la situación que pasamos, en lugar de reclamar al Señor, en lugar de buscar medios para salir de ellos, medios humanos, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Y es un llamado de atención para el mundo, pero sobre todo para nosotros, para que estemos más firmes en el Señor. Dios nos está hablando, nosotros podemos discernir la voz de Dios, entender que es el llamado de Dios. Así que aún esta pandemia fue permitida por Dios y Dios está obrando aquí. Y vuelvo al verso 13. Dios dice que va a destruir la tierra y a todas las criaturas porque han llenado la tierra de violencia. ¿Qué es el castigo? ¿Cuál es el castigo para esta tierra? La destrucción por haber llenado la tierra. ¿Cuál será el castigo para nuestra generación, para nuestra humanidad? Creo que es la misma. Creo que también hemos llenado la tierra de esa maldad. Así es, le dice Dios, los borraré a todos y también destruiré la tierra. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué va a destruir de esta manera si Él los había creado? Y diríamos es por el pecado de la gente, de los que no conocen a Dios, los descendientes de Caín, los que buscaron la venganza, los que empezaron a vivir sin freno, en desenfreno total, sin temor de Dios. Pero nos dice el verso 3, y esto es lamentable porque es un llamado de atención para el pueblo de Dios, es un llamado de atención para ti, es un llamado de atención para mí, para la iglesia, para los que nos llamamos creyentes o aún evangélicos. Y si alguno dice que no es evangélico, pero dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, pero también cae dentro de esta categoría, debes de tener cuidado porque también la palabra es para ti, dice en el verso 3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los hombres durante mucho tiempo. Vemos hasta qué punto estaba la ira de Dios. Se había sulfurado, decimos nosotros, porque solo son carne mortal. Ya, es una expresión tal vez en México, ya basta, ya no los aguanto.
Y aún Dios reduce su periodo de vida y antes vivían cientos de años, casi 1000 años, 600 años. Pero ahora dice, en el futuro la duración de su vida no va a pasar de 120 años. Y aún para nosotros, el día de hoy 120 años son muchos años. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Dios está tan airado y tan enojado para destruir ese mundo que ha creado y aún a los animales? Verso 2, y aquí está la razón, hermano. Este llamado es para nosotros, por eso les decía, si tú dices que crees en el Señor, si yo digo creer en el Señor, pero no tomo en cuenta esto, yo soy el culpable, tú eres el culpable, nosotros de que este mundo vaya a la destrucción. ¿Por qué? Porque el hombre que no tiene temor de Dios, que es carne, él va en su desenfreno, es su forma de vida. Pero los que decimos temer a Dios, si seguimos en la misma corriente de ellos, no hay un freno, no hay una manera en que ellos vean lo que es buscar a Dios, no hay una manera en que ellos puedan ver la gloria de Dios, puedan conocer a Dios, sino es a través de ti, a través de la iglesia, a través de su pueblo. Dice en el verso 2 de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente: los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposa a todas las que quisieron. Aquellos hombres, hijos de Dios, que habían empezado a invocar el nombre de Dios, que se habían separado de esa descendencia de Caín y de Lamec, que no vivían con ellos, sino eran los descendientes de Nos y que buscaban a Dios. Esos son los hijos de Dios. Los hijos de los hombres son los que viven en su naturaleza, en pecado, en desenfreno, que van al castigo, pero dentro de ellos había un remanente. Pero ese remanente santo, ¿qué pasó? Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. ¿Es porque se casaron con ellas? No, sino porque no solamente era que les gustaron las mujeres de los hombres, las hijas de los hombres, les gustó su forma de vivir en rebeldía contra Dios, tal vez su forma de vestirse, su forma de hablar, su forma de conducirse, porque las mujeres que eran descendientes de Enos tal vez vivían como Noé, eran justas, eran perfectas, caminaban el camino con Dios. Pero estas no, estas hacían lo que querían, le daban rienda suelta a su deseo. Y esos hijos de Dios empezaron a decir, yo también quiero vivir como ellos, quiero las costumbres de ellos. Se empezaron a rebelar contra Dios. Ahora, esto lo vemos cuando Israel va en el desierto. Y viene un profeta que los quiere maldecir, un rey contrata a un profeta, ven y maldícemelos. Balaam y Balac. Y entonces Balaam procura maldecirlos, pero no los maldice. Pero finalmente, aunque no puede maldecirlos, sino los bendice 3 veces, le recomienda al rey Balac, haz que las mujeres vayan e inciten a los hijos de Israel. Y esto hacen. Y entonces viene mortandad sobre el pueblo. Esto era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros días? También esa destrucción está viniendo sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, que no se conserva como el pueblo de Dios. Vivimos irremediablemente en este mundo, no estamos separados de este mundo. Dios nos sacó de ahí, sin embargo, no podemos vivir como ese mundo. Si hemos sido rescatados, nuestro corazón no debe estar allá nuevamente. Recuerda al pueblo de Israel en el desierto. Ese pueblo de Israel había sido liberado poderosamente por el brazo fuerte de Dios, pero estando en el desierto comían maná y entonces dijeron, qué ligera es este alimento. Deseamos los ajos, las cebollas, deseamos las ollas de caldo que teníamos, los potajes, deseamos todo eso que había en Egipto. Lo que deseaban era la vida de Egipto, era volver a Egipto. Y esto es lo lamentable, que cuando estamos como hijos de Dios, nuestro corazón esté deseando todavía las cosas del mundo. Ese verso 2 entonces nos clarifica que ese pequeño remanente era como la sal y la luz
que anunciaba ese mundo pervertido y corrompido, que estaba la presencia de Dios ahí, pero se empezó a opacar, empezó a perder su sabor, y la sal servía para conservar. Si esa sal se desvanece, no tiene ningún sentido que exista. Si estos hijos de Dios que invocaban el nombre de Dios, que buscaban a Dios, que vivían en santidad, dejan de vivir de esa manera, están dejando al mundo que se vaya en el desenfreno y a la destrucción. Pero en medio de esta situación, y gracias a Dios por su misericordia, llegamos al verso 8. Dios, a pesar de esto, mantiene su pacto con la humanidad a través de Noé. A pesar de nuestra condición, Dios ha mantenido su pacto y nos envió a su Hijo Jesucristo. Dios ha seguido revelándose, y a través de los profetas, a través de la palabra, ha seguido hablándonos. A través de su Espíritu Santo sigue hablándonos hoy. Dice en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Es que Noé, el verso 9 parece que nos dijera es que Noé se había ganado eso porque era justo. En la Nueva Traducción Viviente dice, este relato de Noé y su familia, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Pero, siendo sinceros, no hay hombre que pueda ganarse la salvación. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero el verso 8 nos clarifica muy bien. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios le mostró su favor en medio de ese mundo. No quiero decir que tal vez ética o moralmente Noé no fuera bueno o procurara buscar a Dios. Yo creo que sí, porque la Biblia lo dice. Pero no fue eso lo que le ganó el favor de Dios, sino que Dios, viendo de entre toda la humanidad, encuentra un hombre que trata de buscarle, que trata de caminar en esa intimidad con Dios, y entonces toma a ese hombre para continuar su pacto. Si usted ve en las genealogías, aunque los descendientes de estos hombres dice que tuvieron hijos e hijas, pero menciona a un personaje, a uno de esos hijos. Ese es el importante. Por allí va a continuar la descendencia y la historia. Así que también en este mundo que iba a ser destruido, Dios dice, este hombre, este varón, Noé, a él le voy a mostrar mi favor y mi gracia. Y a través de él continúa la historia de la salvación. Y entonces le va a decir todo lo que debe construir. Ya conocemos la historia, no le voy a narrar la historia y no quiero que empiece a cantar después. En el arca de Noé caben todos, caben bien. Y yo me acuerdo de esas canciones cuando era niño y nos acordamos solamente de los animalitos y del arca, de ese barco gigantesco. Nos acordamos de eso y del diluvio. Pero tenemos que ver qué había en el corazón de los hombres, cómo estaba actuando Dios, cómo le habíamos ofendido y cómo Dios muestra su amor y su misericordia en medio de ese mundo corrompido, de ese mundo yendo hacia la muerte. Dice en el verso 17, le dice Dios, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Cuál es el castigo del pecado? La muerte. ¿Cuál es el castigo de la depravación? La muerte. Hay hombres que piensan que burlan a la sociedad y a las autoridades y piensan que se burlan de Dios. Y últimamente hemos visto personas que de estas que roban combustibles. Y me dio un dolor ver a esta persona que había involucrado a su familia, a su madre, en todo este negocio ilícito. Pero me dio dolor cuando vi que lo agarraron porque finalmente es una persona creada a la imagen de Dios y era una persona que no pasaba de los 40 años. O sea, era una persona joven, pensando él que se estaba comiendo el mundo a puños, que él podía conquistar el mundo, tener lo que quisiera, ganar mucho dinero, pero estaba inseguro, escondiéndose.
y a los 40 años ha perdido su libertad, ha perdido el gozo, ha perdido tantas cosas y seguramente desde antes ha vivido de esta manera. Y nos damos cuenta que el hombre piensa que alejado de Dios puede disfrutar de la vida, pero lo único que está haciendo es destruir su vida. Va rumbo a la muerte. Dice el verso 18. A pesar de que Dios ha dado un decreto. Y un decreto es una palabra de Dios que no se puede quebrantar. Y ese decreto no es lo que la gente dice. Ahora los predicadores de la prosperidad dicen decreta esto, di esto y va a suceder. No, 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 hermano. El único que puede dar esas palabras que son inquebrantables es Dios. Y ese decreto está en la palabra de Dios, en su propósito. No es algo que se nos ocurrió a nosotros, ni que porque lo dijimos Dios está obligado a hacerlo. No, un decreto es lo que Dios va a hacer, porque lo ha dicho en su palabra. Y dice en el verso 8, en medio de esto, Dios había dado un pacto desde el principio al hombre. Y Dios mantiene ese pacto y lo va a mantener durante toda la Biblia. Verso 18. Pero confirmaré mi pacto contigo. Yo te mostré mi gracia porque quiero mantener mi pacto contigo. Así que entrarás en la barca tú, tu mujer y tus hijos y sus esposas. Y aún Dios permite al final del verso 20 que dice, vendrán a ti para mantenerse con vida todos esos animales en parejas. Van a venir a ti. Los vas a meter y los vas a distribuir ahí. Prepara el arca, prepara el alimento, prepara todo, porque ciertamente yo voy a destruir todo, pero a ti y a tu familia voy a mantener el pacto. Mira, hermano, en este mundo nosotros estamos viendo la destrucción. Nosotros estamos sufriendo porque seres queridos nuestros, hermanos en Cristo, han fallecido. Pero hay un pacto y hay una promesa de Dios. Y el pacto no es que no vamos a enfermarnos. El pacto no es que no vamos a morir, porque un día vamos a morir. El pacto era que Dios traería a Jesucristo, a su Hijo, a la simiente de la mujer, para destruir completamente el pecado y salvarnos. Y Dios, a través de Noé, va a continuar con ese pacto hasta que venga Jesucristo. En el caso de nosotros, ya vino por primera ocasión, ya nos salvó y vendrá por segunda vez. Verso 21. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Prepárate, porque a través de ti se van a salvar ellos. Yo sé que hoy tal vez no es alimento solo lo que necesita la gente. Hoy necesita la palabra de Dios. Hoy necesitamos que este mundo que está pereciendo, que se está ahogando en el pecado, necesita a alguien que se levante como Noé, un varón justo, una mujer justa, una iglesia santa, una iglesia que camine con Dios, un pueblo que le busque a Él, que invoque el nombre de Dios y que se prepare, que les muestre, este es el camino, aquí hay alimento espiritual, aquí hay vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y dice en el verso 22, bien importante. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Y conocemos la historia. Viene el diluvio y únicamente Noé y su familia, 8 personas, fueron libres de ese diluvio. Este mundo va en destrucción, pero solamente aquellos que han oído la voz de Dios como Noé, que están dispuestos a obedecer y hacer exactamente como Dios dijo, que están dispuestos a caminar con Dios, no solamente van a ser salvos ellos, sino aquellos a quienes este Noé moderno, digamos, tú puedes ser como un Noé moderno, porque este nos librará de nuestra pesada carga. Por eso le pusieron Noé. Ese Noé moderno pueda decirle a la gente, mira, hay un arca, hay un medio de salvación, hay una buena nueva de esperanza. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos de la condenación. Quiero ir concluyendo y quiero tocar 5 puntos en estos versos que hemos visto, estos últimos versos. Noé era justo, a diferencia del resto de los hombres.
No se mezcló con las costumbres del resto de las personas perversas. Este debe ser nuestro ejemplo para que hoy podamos vivir de esta manera como hombres y mujeres justos, sin mezclarnos con el mundo que está alrededor, que está pervirtiéndose y que va a la destrucción. Noé halló favor de Dios, recibió el favor de Dios. Tú y yo, que hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido el más grande regalo y favor de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Noé recibió la confirmación del pacto. Nosotros disfrutamos ahora de ese nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Qué más glorioso mensaje podemos recibir y podemos dar a los que aún no lo han recibido que el nuevo pacto en Jesucristo? Él poniendo su espíritu en nosotros, lavándonos para que podamos vivir en sus mandamientos. Noé tiene un encargo. Tiene que preparar todo exactamente como Dios le dijo para salvar a los escogidos. Tú y yo tenemos un encargo el día de hoy. Tenemos que prepararnos, tenemos que invitar, tenemos que hablar, tenemos que proclamar, tenemos que preparar todo para que aquellos que están perdidos todavía, pero que son escogidos del Señor, que van a oír la voz de Dios, que están oyendo hoy la voz de Dios, puedan ser salvos en este mundo que seguramente va a la destrucción. Y algo final que vimos en el verso 22. Hizo exactamente lo que Dios le mandó. No es lo que yo estoy pensando, no es lo que estoy sintiendo. Es la voluntad de Dios que tengo que oír y la que tengo que obedecer. Quisiera finalmente ir concluyendo. Yo y tú también, hermano, estamos viviendo en un mundo perverso, en un mundo de destrucción. La pregunta para nosotros sería, ¿nos mantenemos como personas justas delante de Dios? ¿Que caminamos con Él y no nos mezclamos en la vida corrupta de este mundo? Si yo he recibido el pacto de Dios y Él me ha dado vida, me preocupo para alcanzar a aquellos que se están perdiendo y que no han escuchado la palabra de Dios, para salvar a aquellos que son escogidos. Vivo agradecido por haber hallado la gracia de Dios y creo que en este punto tenemos que orar y decir, Señor, gracias porque tú me has escogido, porque tú me has sacado de este mundo que iba a la destrucción. Y hoy yo conozco tu plan y hoy puedo disfrutar de esa salvación que me has dado. Yo quisiera que tú ores conmigo y le agradezcas, porque a través de Noé, Dios continuó ese pacto. Llegó a Jesucristo. Ha llegado a nosotros, porque Noé escuchó y respondió a ese llamado. Y si nosotros escuchamos y respondemos al llamado de Dios, sé que muchos otros alcanzarán la vida y la salvación. Por eso titulé hoy Un arca para el día de hoy, porque Jesucristo es esa arca, pero tú y yo tenemos que traerlos a los pies de Jesucristo para que entren. Oremos. Padre bendito, muchas gracias, porque no merecíamos tu misericordia, pero en medio de un mundo corrupto nos has sacado. Y ahora has pedido que andemos de esta manera justa, caminando contigo. Y que, Señor, preparemos todo. Porque, así como le dijiste también a Pablo, hay mucho pueblo en este lugar. Todavía hay muchos que pueden ser salvos. Y nosotros tenemos que predicar aún cuando no podemos reunirnos a través de estos medios virtuales. Señor, a través de las redes sociales podemos estar predicando tu palabra y sé que muchos están siendo salvos. Si tú, Señor, estás tocando sus corazones con esta palabra, envía tu Espíritu Santo y que haya un nuevo nacimiento y ahora, así como la familia de Noé, también puedan entrar en esa arca, en la presencia del Señor, sean salvos a través de Jesucristo. Padre, muchas gracias por esta obra que has realizado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.